Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, ha terminado la doble fecha de octubre de Liga de Naciones, así que hay que hacer evaluación en clave selecta. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo abajo en la cajita de los comentarios. Básicamente lo que vamos a hacer es sacar conclusiones de lo que hemos visto en la doble fecha. ¿Y qué es lo que hemos visto? Para que demos un repaso rápido y lo entendamos a través de conceptos. Evidentemente esto es algo subjetivo, si ustedes tienen más que aportar, ya saben que pueden colocarlo también. El primer encuentro, El Salvador se lo llevó con marcador de 3-2 entre comillas, la ida contra San Vicente, aunque bueno, fue el inicio de la doble fecha porque 3 días después jugamos prácticamente en el mismo escenario contra la misma selección. En el primer partido pudimos ver un corto tramo positivo de la selección. Realmente el juego directo volvió a ser la opción principal. Únicamente creo que cuando El Salvador marca el empate es cuando podemos tener un poquito más la pelota, pero luego realmente pasamos en apuros. Bueno, cuando marcamos el 0-1, perdón. Luego pasamos mucho en apuros. Remontada con hechos aislados. Creo que El Salvador realmente... A ver, yo no quiero decir que no hubo méritos. Por supuesto que hubo méritos, pero que me parecen méritos aislados. De Santos Ortiz, de haber ido a presionar con mucha determinación al guardameta para el 2-2. Y luego de Cristian Martínez y Francis Castillo, el cómo. El pivote de Cartaginés manda un trazo largo, entendiendo que el del Cádiz iba a ganar la pelota, y luego como Francis define cruzado. Pero no es realmente porque hubo un mérito colectivo que nos hiciera pensar que estábamos cerca de empatar el partido. Y claro, las dudas en el juego aéreo que fueron, pero colosales en ese encuentro y que nos volvieron a recordar aquellos tiempos donde cada pelota que iba prácticamente en tiro libre o centro lateral o tiro de esquina, pues era sinónimo de peligro para la selección. Y posteriormente el segundo partido en el que El Salvador pierde 1-2 administrativamente haciendo de local, pero bueno, jugamos en el mismo escenario en Kingstown. Vimos una mejora de la selección con el balón a ras de piso, más allá del resultado final que evidentemente influye en el análisis final, pero sí podemos mencionar que hubo cierta mejoría con balón, que el equipo se pudo combinar mejor, que jugó por abajo, que dejamos de utilizar tanto pelotazo, por lo menos no en los primeros, que te digo, 60 minutos probablemente. Entonces sí hay una mejoría, pero el problema es que no fue una mejoría suficiente y que así como estaba descompensado el ataque, pero teniendo hasta cierto punto seguridad en la defensa, ahora era al revés. Sí, no digo en el anterior partido, realmente en lo defensivo creo que los dos partidos fueron muy flojos por parte de la selección, pero me refiero en otros que habíamos tenido antes. Ahora bien, esta mejoría nos llevó a generar muchas oportunidades de peligro, pero no tuvimos la efectividad. Y esto también tiene que ver directamente en el marcador, porque con un poquito más de eficiencia, yo estoy seguro que, bueno, hubiese llegado el gol de San Vicente seguramente, pero quizás hubiese sido en otro contexto, ¿no? Ya ganando nosotros 2-1 o 3-1 el partido y no te hubiese complicado demasiado ese gol que te marcan sobre el final. Y la derrota termina siendo un reflejo de lo que ha sido el proceso hasta ahora. Un proceso con dudas, un proceso con muchos problemas, no solo por cuestión del técnico, sino, bueno, de todo el ambiente o de todo el ecosistema selección, que ya sabemos que ha estado lastimosamente empapado de muchos aspectos negativos que luego se trasladan en el campo en mayor o menor medida, nos guste o no. A partir de este repaso creo que podemos llegar a 4 conclusiones que vamos a ir desglosando poco a poco. Primero, el sistema no está siendo efectivo. Esto es algo de lo que se viene hablando prácticamente desde el día 1, aunque en esa ocasión, en el juego contra Inter de Miami, no parecía todavía algo demasiado preocupante, porque apenas se estaba aprendiendo a cómo jugar con el sistema, se entendía que iba a haber muchos partidos por delante y bueno, cuando llegase la hora de la verdad íbamos a ver si ese era el esquema a utilizar o si simplemente era un recurso para partidos de alta exigencia. El tiempo ha dicho que no, que ese es el sistema con el que quiere jugar el profe, con el 3-5-2 o el 5-3-2, como quieras verlo. Y la verdad es que hay una dificultad de la mayoría de jugadores en adaptarse
a este sistema, sobre todo entendiendo en esta Liga de Naciones más aún que hay muy poco tiempo de trabajo. Ya ha costado bastante, y yo no digo que no hayamos tenido buenas demostraciones o buenos tramos con este sistema, sí lo hemos tenido, pero me parece que también el no poder encajar todas las piezas como ha querido el profe ha demostrado que el sistema tiene mucha fragilidad y que depende exclusivamente de ciertos perfiles de jugadores, y por lo tanto, como no funciona, también de que hace falta una flexibilidad para poder potenciar a los jugadores, que es algo que no se ha logrado con el sistema, y tampoco se han buscado variantes, o por lo menos desde mi perspectiva han sido muy pocas variantes para lograr que el jugador se sienta mejor. Y escuchaba una conferencia, bueno, es un video en Twitter de una conferencia, si no mal recuerdo, de Juan Malillo, de uno de los asistentes del Manchester City, y él mencionaba de que hoy en día es muy normal que los entrenadores, teniendo una X manera de trabajar en concreto, trasladen esa misma forma de trabajar a los equipos a los que llegan, indistintamente de qué país, zona, región, continente o cultura sea. Y el problema es que no siempre se adapta del todo bien, justamente a lo que digo, a la cultura que hay del jugador en ese respectivo país, en este caso la selección. Y no porque los jugadores no quieran entrenarlo, sino por las características, las cualidades, el biotipo, todo lo que tiene que ver con que el jugador se pueda sentir lo más cómodo posible en un X sistema e idea de juego. Aquí creo que haría falta tropicalizar un poquito para que también se aprovechen las virtudes del jugador salvadoreño, no necesariamente solo para protegernos atrás y evitar que ante los equipos más fuertes nos puedan caer goleadas importantes, sino también para entender que podemos ser protagonistas, o por lo menos un poco más competitivos, a partir de explotar las virtudes de nuestros jugadores. La segunda conclusión de esta evaluación: la convocatoria necesita un giro. Esto sí que ya se viene hablando de manera muy continuada, probablemente en los últimos 3 meses, antes de Liga de Naciones ya era un hecho esto, pero me parece que hay que incorporar jóvenes talentos que puedan sumar en el corto y medio plazo. Yo no digo que la convocatoria sea súper experimentada, realmente son pocos los jugadores que pasan de la treintena, pero sí me parece de igual forma que hay algunos jugadores que merecen estar en la convocatoria y que te pueden mejorar el equipo. Sí, en plan Harold Osorio, yo sé que viene saliendo de una lesión, pero realmente los picos de rendimiento de Harold Osorio no los hemos aprovechado en selección. Conoce el ecosistema, no conoce, ¿verdad?, la estructura con la que se está jugando ahora. Pero oye, es mejor ponerlo, si te vas a quedar con esta estructura, es mejor incorporar esta clase de jugadores ya, para que lo aprendan ya. Y digo Harold Osorio por poner un ejemplo, porque realmente yo creo que por lo menos 4, 5, incluso 6 piezas de 20 a 23 años caben perfectamente en la selección, y conseguir, tal cual como lo ha hecho Francis Castillo, pues que se puedan aprovechar sus virtudes, ¿no? Evidentemente lo de Francis todavía está verde, pero aún así está sumando ya. Entonces imagínate si pudiésemos incorporar al roster de la selección jugadores que ya incluso tienen un poquito más de rodaje en clave azul y blanco. Solventar casos particulares para tener a todos a disposición. Aquí creo que entendemos a qué me refiero. Los Alex Roldán, los Brian Hill, los Mayer Hill. Somos una selección que no nos sobra nada. Y realmente darnos o permitirnos que varios de los mejores jugadores no puedan siquiera ser una opción, me parece un lujo innecesario. Yo entiendo que hay muchos aspectos internos y esto es evidente. Nosotros no conocemos todo lo que pasa dentro de la selección. Comentamos por los que escuchamos, a veces no tenemos las dos versiones y bueno, es difícil dar una opinión concreta de todo lo que pasa. Pero en la medida que sea posible, y no es por un tema de rogar, es por un tema de que yo creo que hoy día ninguna selección te va a dar ventaja en ese sentido. Que todos están buscando a sus mejores jugadores, que todos están buscando formar las mejores selecciones, y en CONCACAF, sobre todo el Caribe, está incorporando jugadores ya de línea europea que quizás no son futbolistas que pueden llegar a la selección de donde están jugando, pero tienen raíces que les permiten disputar en el Caribe en un momento donde la clasificación mundialista
en CONCACAF por lo menos tendrá un acceso, con todo respeto, pero más sencillo o menos difícil al no estar los 3 países norteamericanos. Entonces todos están tratando de reforzarse lo mejor posible. Ante eso creo que no nos podemos quedar atrás y entender que hay ciertos jugadores que, ok, si los jugadores han tenido algún tipo de culpabilidad, se sientan como 2 personas civilizadas, se habla, se llega a un arreglo, chapó, y regreso a la selección para buscar las mejores opciones para poder ganar y cumplir los objetivos. Y por supuesto aquí creo que también hay un punto en el que hay que valorar el encaje de los jugadores, que creo que es algo que David Doniga hace, pero también el nivel actual. No digo que lleve solo a jugadores que no estén en buen nivel, por supuesto que ha llevado a varios de los jugadores que realmente lo están haciendo mejor, no digo que no, pero sí que por ejemplo hay jugadores que se han tardado más en llegar o que han jugado mucho menos y estando en mejor estado de forma. Entonces creo que también el nivel actual hay que valorarlo. Luego, que si en los entrenamientos los jugadores se ganan los puestos y no por un tema de continuidad del proceso, ok, perfecto, y ahí el profe tendrá la razón, pero bueno, esto es un consejo hasta cierto punto o una observación que yo hago de eso. Tercera conclusión de esta evaluación: se debe conseguir las herramientas adecuadas. Más allá de que critiquemos de manera constructiva y otros de manera destructiva el proceso del profe Doniga, no se puede negar que él no tiene en este momento todas las herramientas que necesita. Obviamente hay que completar el cuerpo técnico. Es muy difícil pedirle al profe que haga maravillas y que gane todos los partidos y que nos dé una forma de jugar excelentísima, cuando a lo mejor los recursos que tienen no son realmente amplios, no son demasiado buenos. No digo que tenga recursos de mala calidad, pero no tienes un auxiliar técnico, digamos, de lleno para tu proceso, por decir una cosa, no un solo papel. Entonces creo que ahí hay que darle las herramientas al profe. Conseguir perfiles idóneos y necesarios, evidentemente. Creo que aquí es muy necesario que se sienten a hablar con él y que él pueda dar las recomendaciones, que él pueda mostrar perfiles y a partir de ahí escoger a los que el profe considera, por una parte, que se van a sentar bien a trabajar con él, pero también que cumplen los requisitos necesarios para aportar en una selección nacional. Y finalmente, la figura de un director deportivo a la altura de la gestión. Es curioso porque cuando estaba preparando este video, el profesor Gerson Pérez colocó que Diego Enríquez, exdirector deportivo de las selecciones nacionales, lo terminan quitando en agosto del 2022. Y desde ese momento hasta hoy ha habido un sinfín de aspectos negativos en los distintos procesos, con los distintos seleccionadores, en las distintas etapas que hemos tenido. Y cada vez parece que hay manera de encontrar un suelo más bajo en clave selecta. Entonces creo que también es importante que haya una figura que empiece a equilibrar ciertos procesos administrativos, o que ponga calma en la interna, que ayude a ser un mediador. Bueno, aparte de las funciones que evidentemente tiene un director deportivo, ¿no? Pero que creo que puede ser una extensión del cuerpo técnico en un papel tanto deportivo como burocrático, y que eso puede ayudar a la selección, ya digo, a tranquilizar por dentro las aguas, porque a veces hay problemas, me parece, mucho más fuertes de lo que vemos, y algunos se trasladan ya muy pesados hacia afuera, y todo esto se tiene que regular de alguna forma. Y la última conclusión: es fundamental tratar aspectos psicológicos. Y aquí lo coloco obviamente como 3 preguntas, pero son los aspectos en los que yo creo que directamente se debe trabajar con los jugadores. ¿Cómo reaccionar cuando encajamos, cuando permitimos un gol, cuando nos marcan un gol? Porque nuestros peores momentos contra San Vicente son cuando nos marcan. Entonces no creo que sea una coincidencia. Realmente el jugador salvadoreño recibe mal el que le marquen un gol y ya le cuesta volver a ponerse en el partido de manera clara. ¿Cómo gestionar la ansiedad cuando no se tiene punch, cuando no se tiene efectividad? Un equipo como el del Salvador, que al no tener esa definición, pues la verdad es que se va perdiendo en el encuentro, va perdiendo frescura en las ideas y por lo tanto también peligrosidad. Y finalmente, cómo lidiar con la presión del encuentro y el contexto. Recordemos que antes, cuando existía la presión de no ganar de parte de la selección, esa racha que se fue extendiendo y extendiendo, a los jugadores les costaba muchísimo generar fútbol. Sí creo que hay un puntito más de soltura después de que se ganó, pero
todavía son aspectos que hacen falta. Y ahora que vamos a ir al Cuscatlán, teniendo todo el peso y responsabilidad de ganar los 2 partidos para clasificar a Copa Oro, va a haber mucha presión y esa presión hay que saber manejarla o psicológicamente nos podemos venir abajo. Esta es la evaluación de la selecta en el mes de octubre de la Liga de Naciones. Si ustedes tienen más conclusiones que colocar, pueden hacerlo abajo en la cajita de los comentarios. Espero que les haya gustado el video. Si es así, darle like y compartir para que más gente nos acompañe. Y si todo va bien, esta misma semana vendremos con más contenido. Un saludito para todos, cuídense mucho. Chau, chau.